celular. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Top Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos. De nuevo aquí en la mesa de trabajo, que es la mesa de trabajo de todos ustedes. En la mesa de Hablemos de Caleños Somos Todos. Hace ya varios años, bastantes años atrás, me di a la tarea de pensar una frase en la cual simplificara el caos que se estaba viviendo en la ciudad. El caos que es sinónimo de desorden y que es sinónimo de confusión absolutos. Y surgió una frase que todavía tenemos nosotros como una frase de batalla: nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Bueno, esto lo podemos traer ahora en este momento también en esta ciudad que nosotros consideramos que está en caos. ¿Por qué? Nos preguntaríamos, ¿por qué estamos en caos? Pues porque hay un ordenamiento que es confuso, que hay desorden, y porque el desorden y la confusión traen necesariamente inseguridad, y esa inseguridad trae como complemento, vamos a decir, un desorden cívico. En Cali todo esto se está dando, hay inseguridad, hay sensación de que no estamos, vamos a decir, no nos sentimos bien, que estamos en un caos, y ese caos, vuelvo y le repito, proviene también de un ordenamiento, que ese ordenamiento nosotros tenemos que pensar que tenemos que seguir. El problema no solamente son de las autoridades, ya lo hemos dicho aquí varias veces, el problema también pasa por nosotros. Nosotros tenemos que tener educación, y educación no significa que vamos a ir a la escuela a aprender matemáticas o a aprender geografía o cálculo, álgebra, lo que sea, no. La educación es otra cosa. La educación pasa por respetar, la educación pasa por valorar a las personas, respetar las normas, ya bien sean sencillas, de tránsito, las normas elementales de darle el puesto a una persona mayor, de permitir que una dama siga adelante, cruzar por donde deben de ser el cruce de las vías. Bueno, todas estas cosas son educación. Y esa educación la estamos perdiendo nosotros aquí en Cali. Hemos visto que por muchas razones utilizan las vías que no son, van en contravía, no existen los semáforos, se los pasan en rojo, hasta las mismas autoridades hacen lo mismo. Nosotros no podemos permitir que el caos se apodere de la ciudad. No podemos permitir que el caos se apodere de la ciudad. Pero a esto le vamos a sumar algo también importante, y es que vienen a la ciudad, a nuestra ciudad, llegan personas de otras partes que no viven lo urbano. Lo urbano es las normas que hemos dicho con anterioridad, y entonces construyen de una manera ilegal, no colocan las distancias como son, no existen los patios, el caos de nuevo, todo viene el caos. El caos está reinando en nosotros, y ese caos no lo podemos permitir nosotros que nos, vamos a decir, nos avasalle. Hay caos con las motos, hay caos en los peatones, hay caos en las edificaciones, hay una pérdida de toda urbanidad, hay una pérdida del respeto por las instituciones, hay una pérdida de respeto por las autoridades están maniatadas, en fin, el caos es total.
Y por último, nosotros podemos pensar entonces que si una persona viene aquí a la ciudad, entonces esa persona viene a vivir de la ciudad, no a vivir en la ciudad. Y si nosotros somos de aquí, de la región, tenemos el orgullo de ser caleños, entonces también hacemos lo mismo. Nos estamos dejando llevar por el caos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el caos. Tenemos que enseñarle a las demás personas de que nosotros estamos en una ciudad, que tenemos que quererla, que tenemos que cuidarla y que vivimos en ella. Entonces, nosotros queremos vivir en una ciudad, no queremos vivir de las ciudades. Dado que estaré ausente la próxima semana por asistencia a un congreso de cardiología en Washington y atendiendo la generosa invitación de mi querido amigo Jorge Santa Cruz, me atrevo a elaborar unas desilvanadas palabras alrededor de qué nos preocupa, que es una modalidad de intervención radial en la que planteamos algunos de los temas que nos agobian, que nos preocupan, que nos seducen. Por ejemplo, con ocasión de la eliminación de nuestra selección nacional de fútbol para el campeonato mundial que se celebrará en Qatar, es increíble la cantidad de odios viscerales que se han despertado contra un grupo de futbolistas, contra un dirigente deportivo, contra un técnico de la selección y contra los dirigentes del fútbol en Colombia, que seguramente son los culpables mayores de este desastre. Pero me aterra que, teniendo tantos problemas en nuestro país, los problemas sociales, económicos, políticos que estamos afrontando en estos meses de tragedia, sean inferiores esos problemas a la tragedia que significa haber sido eliminados de la contienda de Qatar. Si bien es importante porque pan y circo desde las épocas de hace 2000 o 3000 años han sido el divertimento de los gobernantes para poder calmar el pueblo, creo yo que hay cosas muchísimo más importantes para reflexionar y de verdad me preocupa la indolencia de tantos abstencionistas que tuvimos en las pasadas elecciones. Llegar a un 60% de abstención en la elección del Congreso de la República, que ha de manejar en los próximos 4 años los destinos de nuestro país, y una mayor abstención todavía en la elección del probable precandidato presidencial, pues es absolutamente censurable. Eso me preocupa. Creo yo que todos los ciudadanos de este país tienen la obligación moral, ética, la responsabilidad de aportar su voto fríamente pensado, calculado y no comprado para intentar elegir al mejor de los candidatos y no al que le dé las dádivas mayores antes de las elecciones. Estamos rodeados de corruptos que no tienen empacho en comprar el voto de la gente ingenua.
Yo aquí no voy a pensar, no voy a proponer ningún candidato, simplemente voy a implorarle a la gente que no vota que por favor lo haga por su país, por el destino de esta nación maravillosa y por el salvamento de las futuras generaciones, sus hijos y sus nietos. Escuchando a Jorge alrededor del tema de la ermita, le decía yo que el deterioro de esa estructura arquitectónica icónica de Cali que la identifica podría obedecer a la infiltración de hongos de numerosas procedencias, pero muy especialmente y sobre todo por los fomites o defecaciones de los numerosos pájaros que habitan en su interior y que depositan sus heces fecales cargadas de hongos, de bacterias, de virus, que van permeando la estructura arquitectónica de ese sitio icónico. Eso exige la intervención, obviamente, de la Secretaría de Cultura, creo yo que del el subsecretario de Cultura, el doctor Leonardo Medina, encargado de conservar el patrimonio cultural de Cali, para que se hagan diagnósticos apropiados. Allí creo que debe haber bacteriólogos, micólogos, más que arquitectos. Los daños estructurales pueden obedecer a problemas de salud de esa estructura arquitectónica, hongos, bacterias y probablemente virus. Nos sigue preocupando muchísimas otras cosas, pero ya me excedí en minutos. Voy a llegar a los 6 minutos y Jorge Santa Cruz entra en colapso vasomotor, hace angina vasoespástica cuando paso de los 3 minutos, pero bueno, el interés es poder aportar un pequeño grano de sal y de pimienta y un pequeño grano de alegría en estos días tan aciagos. La red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, ya oímos al doctor Vera con su crónica habitual de motivos y razones. Antes de empezar nosotros a tomar la palabra en el tema que vamos a desarrollar en compañía de nuestro amigo Emilio Ortega, quiero dar como una especie de parte de la salud del doctor Apolinar Salcedo. Todos estamos muy preocupados por el desarrollo de su salud, y el parte es muy sencillo. El doctor Apolinar está en unas buenas condiciones. No digamos que no tiene nada, no. Lo que tuvo es bastante, vamos a decir, para tener en cuenta. Mas, sin embargo, su estado de salud no arroja peligro alguno. O sea que vamos a tener el doctor Polo por mucho tiempo más y ojalá lo más rápido posible con nosotros. Bueno, después de esto, ahora la película del día, ¿no, Emilio? Sí. Vamos a hablar de cine. ¿De cine? No, yo pienso que más bien que de cine es como hablar de teatros. Sí, claro. ¿No? De teatro yo pienso que hoy vamos a hablar de teatro, de cine también, porque lo que viene también es de cine. El primer teatro en la ciudad de Cali se llamó el Teatro Borrero. Teatro Borrero, para los caleños, la dirección bugueña es enfrente del Banco Popular en la carrera cuarta, creo que eso es con novena si no estoy mal. Allí en el momento actual hay un parqueadero, enseguida de algo que llama el Bingo Social. Ese fue el primer teatro de la ciudad de Cali.
fue construido con guadua. Y mire esto, que es un dato curioso. Esas guaduas con que hicieron ese teatro eran de la finca de un señor Borrero precisamente, y la finca se llamaba Palma Seca. Es bellísimo nombre, Palma Seca. Esa misma finca llamada Palma Seca es donde está el aeropuerto actual de la ciudad de Cali, el Bonilla Aragón. Yo no estoy en contra de que se llame Bonilla Aragón, ante el contrario, estoy a favor de que los sitios icónicos de nuestra ciudad, en este caso el aeropuerto de Tepalmira, tengan el nombre de personas que han trabajado por la ciudad. Pero así como el Teatro Municipal se llama Enrique Buenaventura y se llama Teatro Municipal Enrique Buenaventura, pues nosotros debemos de haber dejado Palma Seca, aeropuerto de Palma Seca, Alfonso Bonilla Aragón, porque es que Las Palmas es algo que es muy propio de nuestra región. Emilio, en Pasto, ¿cuál fue el primer teatro que hubo? Bueno, el primer teatro en Pasto se llamó el Teatro Imperial. Es un teatro que se construye realmente con alta tecnología para la época, en el año por allá de 1920. 10 años después de que hicieron el Borrero, porque el Borrero lo hicieron en 1910. Sí, el de acá en 1920, un señor, un ciudadano con posibilidad de futuro, decide construir con sus propios peculio el Teatro Imperial. Las primeras películas que se inician es con el cine mudo. Venía el cine mudo y con posterioridad los letreros para significar el drama correspondiente. Y entiendo, según me comentaba, se contrataba una orquesta que hacía, se incorporaba esa orquesta a la producción que se estaba llevando a cabo. A diferencia de lo que está diciendo Emilio, el Teatro Borrero inicialmente, que era un teatro al aire libre, como dije inicialmente, construido con guadua, era para representaciones teatrales. O sea, allí se hacían obras de teatro. Nosotros tenemos una confusión allí porque le decimos teatro a los sitios donde presentan cine, y en realidad de verdad son salas de cine. El teatro es donde hacen representaciones teatrales, ¿no?, de variedades. Y usted por casualidad se acuerda o tiene conocimiento de cuál fue la primera película que presentaron allí. No, realmente no, lo desconozco, pero sí sé que el propietario pagaba a unos niños para que vayan por las calles coreando, diciendo: hoy, Teatro Imperial, gran función, no faltar. Y así pasaban en las diferentes calles, y luego por la noche las personas asistían muy bien trajinados, es decir, tanto las damas como los caballeros iban al espectáculo del cine mudo. Bueno, en Cali, la primer película que presentaron en el Teatro Borrero se titulaba Victoria o Muerte. Ese fue el título de la primera película que presentaron aquí en la ciudad. El Teatro Borrero, que se llamaba en ese momento, presentaba obras como Don Juan Tenorio, El Rey que Rabió y La Culpa de los Padres. Las primeras piezas y montajes de este teatro que se presentaron en Cali causaron en ese momento una gran sensación entre el público que concurría a ver estas obras. Vuelvo y repito, teatro. Teatro, es decir, acá también entiendo que las primeras películas fueron con Charles Chaplin, seguramente, que era cine mudo. Sí, eso es correcto. Bueno, ¿hay alguna, vamos a decir, algún conocimiento de cuál era el tipo de equipo que se utilizaba para proyectar estas películas? Bueno, según comentan, es decir, utilizaban un magnéfono. No había energía en esa época, sino que funcionaba en forma manual. Colocaban el rollo y luego sí el manejo lo hacían en forma manual. Por eso los movimientos de las personas en la actuación eran unos movimientos no armónicos, sino todo lo contrario, desarmónicos. Dependería seguramente también
de la mano y el estado anímico de la persona que manejaba la película mediante el sistema de magnetófono. Bueno, de ahí aparece entonces, Emilio, ¿usted qué piensa respecto a eso? Ese famoso dicho que tenemos nosotros, no le dé manivela, o sea, no le dé más para que siga hablando y proyectando, no, ya pare de darle manivela. Eso fue una frase muy, muy célebre durante mucho tiempo. ¿Será que de allí, de eso, provenía o proviene ese dicho que era o fue tan popular? Claro, porque con posterioridad, es decir, ya llega el cine sonoro, pero de igual manera sigue operando la manivela, es decir, era manual el movimiento. Bueno, este aparato eran unos aparatos que necesitaban en realidad de verdad luz. Todo para poder proyectar se necesita de luz. Entonces eso era una máquina operada voltaicamente, y eso causó, sería más bien la palabra propicia para utilizar aquí, que ese teatro Borrero se incendiara. Una chispa, como eso era de Guadua, se prendió un incendio y acabó con el teatro del Teatro Borrero. Hay un dato curioso, que después de que el teatro Borrero se incendiara, hicieron otro teatro que se llamó el Teatro Municipal de Cali. Ese que ustedes conocen en este momento fue consecuencia de el incendio del primer teatro. Pero curiosamente también esa casa había estado desocupada durante muchos años, porque allí la hija de los dueños de esa casa tenía lepra. Entonces la gente consideraba que la lepra era una enfermedad diabólica, una cosa horrible, la lepra. Ya nosotros sabemos que la lepra es una enfermedad normal, pues no tan normal, pero pues de todas maneras se puede manejar y uno puede convivir con personas leprosas. Pero en esa época a los leprosos inclusive los aislaban por completo. Entonces se quema el teatro y entonces deciden en esa casa tumbar la casa y hacer el teatro municipal. Un 29 de abril colocan la primera piedra del teatro municipal. ¿Cuál fue el fin del teatro de Pasto del Imperio? Bueno, el Teatro Imperial no solamente servía para proyección de películas, sino que de igual manera estaba para actividades como teatro propiamente dicho, drama, o de igual manera conferencias, de igual manera para actividades culturales totalmente diferentes a las del cine. Ahora, ese teatro ha perdurado durante todo este tiempo, aún tiene plena vigencia. Este teatro en este momento lo adquirió la Universidad de Nariño, hicieron una gran remodelación, de modo que es un teatro muy bien montado, un teatro con una gran riqueza en su estructura, porque la estructura inicial de igual manera permanece. Entiendo que se hicieron algunas modificaciones, pero ese teatro tiene absolutamente vigencia. Ese teatro con anterioridad tenía la escala social, entonces había luneta, platea, balcón, galería. Entonces, de acuerdo a la capacidad económica, la persona tenía la posibilidad de pagar platea, balcón o de igual manera galería. En un tiempo pues fue perdiendo la clase y se hablaba del teatro imperial, es el teatro de los guaches, los galerianos, la gente de medio pelo. Hoy en día pues entiendo que ha cambiado diametralmente esa situación. Ya con esta pobreza en que vivimos todos ahora, todos somos de medio pelo. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.
Bueno, en esa época del cine que estamos hablando, pues avanzó mucho, ¿no? Aquí también hubo teatros conocidos como el Teatro Jorge Isaac, que también por pura casualidad fue construido sobre las ruinas de otro teatro que se llamaba el Teatro Modelo. En la época en que se produjo el incendio del Teatro Borrero en el 1918, 2 años después entonces construyeron el Imperial. Claro, en Pasto, el Teatro Fue Imperial. El 20, ¿no? Y usted me dijo que era en el año 1920. 1920. Y después, si no estoy mal en esa información. Obviamente después vienen otros teatros como el Teatro Alcázar, el Teatro Colombia, el Teatro Alcalá, el Teatro Metropolitano, que era de propiedad de la Universidad de Nariño, y que en el año de 1958 ese teatro servía también para dictar clases de música a los estudiantes del bachillerato. Y un mal día, cuando estaban varios estudiantes recibiendo su clase de música, el techo se le vino encima. Ahí murió el profesor que dictaba la clase de música, un alumno, y varios alumnos resultaron gravemente lesionados. Solamente por fortuna murieron 2, el profesor y un estudiante. Por fortuna, dice usted, doctor. Pudieron morir todos. ¿Y por qué empiezo diciendo que el profesor? Que calificaba al estudiante. Que calificaba el estudiante. Bueno, allí también, aparte de eso que usted está diciendo en este momento, debe de haber entonces teatros que fueron muy populares en la época, distintos al del Imperial. Sí, claro. Entonces ya llega el Teatro Colombia, el Teatro Alcalá, el Teatro Alcázar y el Teatro Metropolitano. Y ya viene el cine en sus diferentes etapas. Entonces había el cine, el cine infantil, la hora por la tarde, la social, vespertina y noche. Y después se convierte en cine continuo, que iniciaba a las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Eso era para atraer público, indudablemente, sí, ¿no? Claro. Cualquier hora del día podía ir uno a ver cine. Bueno, ahora también con las proyecciones modernas que hay, los horarios cambian también, porque hay cine a las 3, a las 4, a las 5, a las 7, pero no la forma continua que repetían 2 películas y a veces hasta 3 en las salas de cine. Yo me acuerdo que aquí en Cali había un teatro que se llamaba estaba en el centro, ahí en la plaza de Caicedo. Bueno, es que se me fue la palabra de ese teatro, no, pero de todas maneras fue el primer teatro que en la ciudad de Cali empezó a presentar cine en forma continua. Después eso se volvió popular en todos los demás teatros, Belalcázar, San Nicolás, el Palermo. Todos los teatros presentaban cine continuo como manera para atraer a los clientes. De esa época, ¿usted se acuerda de alguna película en especial, Emilio? No, difícilmente no recuerdo, pero sí asistí al cine continuo, y uno pues podía permanecer en el teatro desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche viendo la misma película, o viendo 2 veces la misma película. 2 y hasta 3. Sí, hasta 3 veces la película, sí, claro. Pero eso, y era una sola entrada, le pagaba una sola boleta, sí, y una ahí sola se quedaba. boleta. Entonces usted podría escoger, si tenía dinero podía ir a platea, luneta, balcón, y si no tenía mucho dinero, casi nada, podría entrar a galería, donde iban los galerianos, que decían, ¿no? Los de medio pelo. Pero eso es bueno, porque en esa época era la primera integración social que hubo, entonces. Sí, claro. Porque todo el mundo disfrutaba del mismo espectáculo. Lo que diferenciaba el uno del otro eran las comodidades que habían en él, ¿no? Hay un dato curioso que es interesante que lo conozcamos, de estas primeras máquinas que proyectaban el cine, ¿no? Las películas, perdón. Eran unas máquinas que al mismo tiempo, vamos a decir, para utilizar el lenguaje de ahora, grababan lo que después se iba a proyectar. Nosotros tenemos conocimiento de los hermanos Lumière, que hacían ese tipo
de trabajos. Inicialmente grababan la salida de la fábrica, la llegada del tren a la estación, algunos bañistas, pues, me imagino cómo serían los vestidos de baño de la época, ¿no? Pero esa era la manera que la gente se entretenía. Entonces, cuando llegan esas máquinas por aquí, por el 1910 a la ciudad de Cali, pues la sensación total. Un señor, tengo entendido que era italiano, Domenico, si no estoy mal, se llamaba él. Bueno, hizo toda una industria en esta ciudad de Cali con eso, con ese proyector, presentaba películas por doquier, después hacía giras por todo el Valle del Cauca y bueno, obviamente se pueden ustedes imaginar la cantidad de seguidores que tenía ese señor y por ende de dinero que recogía. Pues este señor se queda aquí en Cali, vive aquí en la ciudad de Cali, o vivió pues en la ciudad de Cali, aquí se quedó, aquí se casó y aquí formó su familia. Es como que todo que llega aquí a Cali se amaña, ¿no, Emilio? Es verdad, y precisamente quien se convierte en empresario en Pasto de los teatros Colombia, Teatro Imperial o Alcalá, Teatro Metropolitano, es un señor de apellido Ramírez de la ciudad de Cali, que por cierto tenía una fábrica de sillas de altísima calidad. Esas sillas de altísima calidad, él con posterioridad las lleva a los teatros en Pasto, de modo que se vuelve un lugar supremamente confortable. Y la afición al cine pues era única. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cine era casi el único espectáculo popular y los precios realmente no eran de alto costo. Eso le permitió a la gente ser muy buen cineasta, aprender muchísimo del cine, que es una cultura supremamente agradable, que hoy desafortunadamente con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Ya los teatros, entiendo, muchísimos de ellos desaparecieron. Hoy en día ya funcionan los unicentros, entonces los famosos teatros, esos centros de reunión donde había muchísima gente y mucha participación, han desaparecido hoy en día. Pero el cine es una afición que sin lugar a dudas no se ha perdido, todo lo contrario, la gente hoy hay sistemas de televisión mediante la cual usted puede observar películas a su gusto. Bueno, y para hablar de eso y muchas cosas más tenemos en la línea a una persona autorizada en la materia, pero yo creo que no le vamos a tocar mucho ese tema de la historia del cine, sino más bien vamos a tocarle el otro lado, el lado personal, el lado de una persona que también llegó a la ciudad de Cali y se amañó. Con nosotros entonces Andrés Villegas. Andrés, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Pequeños detalles técnicos que creo que ya están solucionados. Entonces decíamos que en el aire tenemos ya a Andrés Villegas. Andrés, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy contento de escucharlos. Muchas gracias. El placer es para nosotros también tener una persona como usted en los micrófonos de la red sonora, en la Sonora 1500 y en nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Andrés, para entrar en materia, ¿usted es caleño o usted nació en otra ciudad distinta a la sucursal? Yo nací en la ciudad de Pereira, pero yo me siento adoptado por esta fantástica ciudad de Cali. Yo llegué aquí a los 15 años, a la edad de 15 años, ahora tengo 48. Y realmente aquí fue donde me construí, por eso quisiera poderme considerar caleño, o por lo menos medio. No, usted está ya adoptado. Nosotros tenemos aquí una pregunta que le hacemos a la mayoría de las personas, si él es caleño, si ser caleño es un gentilicio, es un estado de ánimo o es un acto de fe. ¿Usted esas cuáles tres escoge? Yo digo que es un acto de fe. Caramba,
Sí, pegó en el palo. Yo creo que eso es como gol, de todas maneras. Pero bueno, 15 años tenía usted cuando estaba en su nativo Pereira y decidió su familia, me imagino, venirse a vivir a la ciudad de Cali. Usted, antes de llegar a Cali, ¿se imaginaba esta ciudad cómo? ¿Cuál era la imagen que usted tenía de ella? Pues imagínate, yo estaba pasando de una ciudad intermedia, una ciudad intermedia a una ciudad ya grande, con todo lo que podemos imaginar de fútbol, de deporte, de cultura, porque Cali en esa época era reconocida por el civismo de la gente. Me impresionó cuando llegué a Cali, y te soy muy honesto que nunca se me olvida que en ese entonces la gente en los paraderos de bus hacían la fila. Y otra de las cosas que amé cuando llegué a la ciudad de Cali fue la gran cantidad de salas de cine disponibles para yo poder disfrutar algo que mi padre todos los fines de semana hacíamos juntos. O sea que eso era, vamos a decir, la diversión de un fin de semana. Y hay una cosa que, aunque se salió un poquito de lo que estamos tratando en este momento, yo pienso de que si alguna cosa caracterizaba en ese momento lo que era memoria urbana, era la localización de los teatros. Los teatros eran referentes de la ciudad. A los teatros acudía la gente del barrio, y entonces esa socialización de las personas del barrio en los teatros pues permitían tener ese sentido de la vecindad acrecentado, mucho más fuerte que el de ahora, porque en los centros comerciales acuden gente de todos los barrios de la ciudad de Cali, y uno en realidad de verdad allí es como un desconocido, no tiene la socialización que tenía cuando iba a los teatros de los barrios. Bueno, entonces usted llegó a la ciudad de Cali año 1974 más o menos. Ya nos dijo la primera... Un poquito más allá, porque yo nací en el 74, o sea que yo llegué para el 89. Ah, caramba, le estoy regalando 15 años, Andrés, no puede ser. Sí, bueno, acepte los 15 años, que lo estoy dando con mucho cariño. Llega usted a la ciudad de Cali, ¿qué impresión le causó a Cali? Distinta a la impresión que me acaba de decir que había muchos teatros. Bueno, el otro impacto que me encontré fue cuando llegué al colegio, la cultura, mis compañeros de colegio, su comportamiento era muy diferente a las personas con las que yo convivía en el colegio en Pereira. Yo estudié en la calle Pereira, aquí estudié en el San Luis Gonzaga. ¿Le tocó el San Luis de allí, de la frente de la Gobernación del Valle? No, señor, me tocó el actual, el que está por la iglesia de Santa Mónica. Sí, señor, de Santa Mónica. La parte de arriba, el de la Loma, San Luis de la Loma. Es correcto, allí. Ah, caramba. Pero acordemos en este momento que el San Luis de Gonzaga, que está allí en donde decimos al pie de la Gobernación del Valle, es un patrimonio de la ciudad de Cali. Bueno, entonces estamos hablando de amigos, usted ya está en el colegio, ¿en primaria o en secundaria? En secundaria. Ya está en secundaria, ya ustedes, como decían en épocas anteriores, ya había alargado pantalón, entonces usted se podía manejar, sí, vamos a decir, bien por la ciudad de Cali. ¿Qué, aparte del colegio, de la educación de los muchachos, de los profesores, del magnífico colegio que era y sigue siendo el San Luis Gonzaga, qué más le llamó la atención de la ciudad de Cali? ¿O cómo era la ciudad de Cali en esa época? Bueno, además de eso, vaya, me estás poniendo a escarbar de lo más profundo de mis recuerdos y de mis sentimientos y mis sensaciones. Porque, bueno, ¿qué te hablaría? La brisa de Cali, eso es algo que hoy en día extraño, porque para serte honestos, yo tengo la percepción de que ese fresco que recibía el norte de Cali en las tardes
esa brisa de Cali, que para mí siempre era el hablar de la gente de la ciudad, la brisa, ya va a empezar la brisa, uy, ya estamos con la brisa, qué fresquito. Eso es algo que yo no volví a sentir. Yo pienso que en la expansión de la ciudad desapareció esa sensación y ese momento, que era como el momento en donde la gente como que cambiaba del ánimo. Digamos que había sido un día lento, pesado, y cuando llegaba la brisa la gente se ponía como contenta, como que, uy, refrescó y ahora sí es hora de hacer cosas. Sí, mire, usted acaba de decir una cosa muy importante, o algo muy importante, y es la brisa caleña. Digo usted, de cada 10 personas que nosotros tenemos la fortuna de tener aquí en nuestros micrófonos, la mayoría de ellos, por no decir 9 personas, hablan de la brisa de Cali, hablan de los farallones. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, si en esa época los farallones le impactó a usted ver estas lomas majestuosas? Porque como usted venía de una ciudad que tiene loma, pero sí le impactó los farallones de Cali. Para serte honesto, en ese momento de mi juventud, no. Por lo que tú acabas de decir, yo vengo pues, del eje cafetero, parte de mi familia vive en la ciudad de Manizales, entonces en lomas convivía. Pero al ir creciendo y pues por cosas de la vida terminé viviendo una temporada por fuera del país. Cuando estaba fuera del país te cuento que extrañé los farallones. Ahí fue cuando percibí y me di cuenta que vivía en un sitio maravilloso con una vista espectacular. Y te digo, siempre disfruto mucho cuando paso por el lado de la luna, cuando me monto en el carro por el puente de la luna y miro hacia los farallones. Ese es uno de los espectáculos que tenemos nosotros ahora en la ciudad de Cali, los farallones. Pero hay algo que quisiera preguntarle, si no le incomoda lo que voy a preguntarle. En esa época la sensación de Cali respecto a la música era la misma sensación que se tiene en este momento, o lo que tratan de vender de que Cali solamente es salsa, o Cali era una ciudad que tenía otra percepción del género musical. No, en ese entonces para mí la percepción que yo tenía era que Cali era salsa y solamente salsa. Pero bueno, soy honesto, me encontré que aquí, aunque la salsa era un culto, Cali no estaba cerrado a los diferentes géneros musicales. Antes, por el contrario, había una sana convivencia. Sí predominaba la salsa con mis compañeros y ahí fue donde aprendí a escucharla. Mis compañeros eran, más de la mitad de ellos eran amantes, pero así como escuchaban salsa, escuchaban merengue, y te cuento, en ese entonces empezó a sonar muy fuerte 440 y empezaron a sonar estos ritmos tropicales combinados con nuestra salsa, que pues en mi juventud esa fue la combinación de los dos factores que me marcaron en la ciudad. Yo no tenía esa escucha, porque el eje cafetero en ese entonces para mí predominaba los boleros, predominaba la música romántica, la música de una emisora que era aquí en Cali, que constantemente colocaba, que era de la cadena Todelar, una emisora que se llamaba Sonora Estéreo, no sé si la recuerda. Sí, claro, todavía existe aquí la Sonora Estéreo. Estamos en la Sonora 1500 de la AM por pura casualidad. Andrés, señor, ¿hay alguna cosa interesante que quisiera? Porque es que nosotros no hemos hablado de Andrés Villegas, pero no hemos dicho quién es Andrés Villegas. Ya lo vamos a decir. Pero hay algo que sé por conocimiento suyo, porque usted me ha brindado su amistad, cosa que agradezco profundamente, que usted, la mayoría de la música que escucha no es la música que la mayoría de las personas oye o escucha, perdón. A usted le gustan son las bandas musicales de las películas. Hoy le hemos hecho un homenaje precisamente a los teatros y a las bueno, no hemos hablado de bandas, pero yo quiero que escuche esta banda, a ver qué recuerdo le trae a usted. No se vaya a despejar, por favor, del teléfono, porque le vamos a unos 2 minutos, nos puede estar costando esto que está allí. Le podemos interrumpir también la canción, pero quisiera que escuchara esto para que usted me dijera los sentimientos que le despiertan oír esta canción.
Bueno, ¿qué sentimiento le despierta a usted esta bellísima melodía de Ennio Morricone? Te cuento que son sentimientos muy fuertes porque fue cuando me enamoré del cine. En ese momento mi padre llevó un disco con las mejores canciones. Dije yo Spaghetti Westerns, eso me lo sé ahora, pero en ese entonces eran las películas de Guapito. Ese era el que mi papá usaba. Las películas de los cowboys, las películas del oeste. Y sonó esa canción y que me quedó grabado en la sangre, porque para mí genera emociones. Es el famoso Ennio Morricone, que de joven no sabía al principio quién era. O sea, yo lo único que escuchaba era la canción y la escuchaba, hasta que un día mi padre me llevó a ver la película y entendí por qué esas emociones que me generaba la música se conectaban con una historia. O sea, había una historia detrás de la canción. La canción era de un momento en la película. Si estoy sin irme a equivocar, como dicen, esta es el bueno, el malo y el feo. Ennio Morricone y Sergio Leone, ¿no? Con la actuación de Clint Eastwood. Correcto, el famoso Clint Eastwood. Allí fue donde se volvió famosísimo. Él era el hombre a duras penas había actuado en televisión y lo llaman para hacer las películas, esta trilogía de películas del oeste, y el hombre ya se vuelve famoso. Bueno, famosísimo con esas películas. Tuvo el privilegio de desbancar a uno de los grandes del cine norteamericano, John Wayne, y a toda playa de artistas que están en esa época haciendo los famosos western de los Estados Unidos. Ennio Morricone, la película El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone, todo un clásico. Pero usted ha dicho una cosa interesante, don Andrés, y es la emoción que despierta en uno vamos a decir, una pista de esta música. Yo, por ejemplo, oía muchas veces, iba al cine y cerraba los ojos para oír solamente la música, ¿no? La música de Lawrence de Arabia me parecía fantástica. Todas estas películas que le traen a uno tantos recuerdos. Pero desafortunadamente el tiempo se nos llegó encima, este cortísimo tiempo, pues que ya sabemos que se nos acortó más por el hecho de que tuvimos varias interrupciones de tipo técnico. Pero nosotros hemos hablado de una persona y que todo el mundo debe preguntar a quién es Andrés Villegas. Pues bueno, Andrés Villegas está al frente, vamos a decir, de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Cali, que es Cine Colombia de Unicentro. Él es el responsable que nosotros nos divertamos cada 8 días y él es responsable de que ese sitio permanezca en el corazón de los caleños. Muchas gracias, Andrés, muy agradecido, reciba un abrazo de nosotros y no falta sino que agradecerle todas las emociones que usted nos ha, y sus atenciones además, ¿no? Sus atenciones que nos ha brindado cuando nosotros asistimos al cine de Unicentro. Muchas gracias, Andrés. A ti muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad, por este espacio. Hombre, muy agradecido por el momento y por llevarme a navegar en mis recuerdos. Hacía mucho rato no lo hacía. Bueno, Andrés, felicidades y nos veremos prontamente por allá, por esos sitios que ya nos Como conocen. Como siempre, bienvenido. Gracias, amigo, un abrazo inmenso. Bueno, hasta aquí llegó. Lo mismo, un abrazo gigante. Gracias, hasta aquí llegó nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Pues hoy tuvimos la fantástica entrevista con Andrés Villegas, la compañía de Emilio Ortega. Estuvimos hablando de cine, de nuestro querido Pasto y la ciudad de Cali.
Para todos ustedes, un feliz fin de semana, salud, paz y amor, y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Hasta la próxima. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.